Hola a todos, un gusto saludarles. Mi nombre es Walter Montes y en esta oportunidad les hablaré acerca de las anotaciones de datos en Entity Framework en la modalidad Code First. Primero que nada vamos a definir un par de prerequisitos para entender lo que vamos a hablar. Las anotaciones de datos pues se acceden a través de la directiva o de la DLL system.componentmodel.dataAnnotations. Permite, además, en otros contextos, por ejemplo en MVC, validar del lado cliente y del lado servidor. Esto generando pues el JavaScript que se ocupa del lado cliente y del lado servidor pues validando ciertas reglas a través de las definiciones que se ponen. Las anotaciones de datos básicamente lo que ponen son metadatos o configuraciones a objetos de dominio. Es por esto que mencionaba el tema de validaciones. Por ejemplo, que un formulario indique si un campo requerido o extensiones y tamaños de datos, por ejemplo. Entonces vamos a concentrarnos específicamente en lo que sería Code First y vamos a dejar un poco de lado el resto de funcionalidades o formas de implementar las data annotations. Primero vamos a definir los tipos de atributos que tenemos, que son dos principalmente, los de validación y los relacionados al esquema de la base de datos. La idea con Code First es primero definir los objetos y que con base a los objetos y la estructura que definamos, pues se vaya a generar la base de datos de manera automática. Entonces, los primeros de validación que tenemos son, por ejemplo, definir si un campo requerido, tamaños de longitud y longitud de textos también. Relacionados al esquema de la base de datos, podemos definir, por ejemplo, nombres de tablas, nombres de columnas, cuál es la llave primaria, si están mapeados, llaves foráneas, etc. A continuación vamos a ver una pequeña demostración en C# de lo que sería un desarrollo con Code First y cómo podemos a través de la metadata pues jugar y comunicarnos con la base de datos de una mejor forma. Para entender un poco más lo que serían las data annotations en la modalidad Code First de Entity Framework, vamos a ver esta pequeña aplicación de consola desarrollada en Visual Studio 2013 que ya está implementando un modelo y que ya está pues agregado Entity Framework. Primero vamos a revisar el archivo configurativo donde nos va a determinar cómo se va a llamar la base de datos y en qué servidor la va a crear. En este caso lo vamos a crear en mi servidor de SQL Server local y la base de datos se va a llamar blocks code first. Para validar que no exista vamos a ir a la base de datos y vamos a ver que efectivamente no existe ninguna base de datos con ese nombre. Vamos al programa. El programa es una simple aplicación de consola que lo que va a tener adentro van a ser un par de entidades. En este caso vamos a utilizar el ejemplo típico y bien conocido de blog y post, donde un blog tiene diferentes publicaciones. Y vamos a definir además el contexto de Entity Framework en modalidad Code First. En este caso vamos a tener los dos datasets que ocupamos, blogs y post, que eventualmente se convertirían en las tablas de nuestra base de datos. Son nada más un par de entidades de blog y post. Como ven, hay ciertas definiciones arriba, pero están comentadas. Aquí lo único importante serían pues las propiedades de cada una. Tienen ciertas propiedades que son virtuales o propiedades de navegación, es decir, que me permiten relacionar que un blog tiene una lista de post y un post tiene a fuerza un blog, como vemos acá abajo. Tiene que estar asignado a un blog. Lo que va a hacer la aplicación es solicitarnos el nombre del blog, va a proceder a ejecutar el Entity Framework y va a crearnos la base de datos. Vamos a ejecutar esta aplicación. Nos va a solicitar el nombre del blog, en este caso vamos a agregar un nombre. Y en este momento lo que va a hacer es conectarse a la base de datos y generarme las tablas y demás objetos que necesite. Vamos acá, refrescamos nuestro ambiente de SQL Server y vemos que aparece una nueva base de datos, blocks code first. En este caso con las dos tablas que queríamos, que era blocks y post. E inclusive hay navegabilidad. Si venimos y creamos un diagrama de base de datos, a través de las propiedades virtuales hemos logrado tener navegabilidad entre las dos tablas. Agregamos estas dos que tenemos por acá. Y vemos que los posts están asignados a través de una llave foránea a los blocks. Por ende, el block es el maestro del detalle de los posts. Vemos que además inclusive hay ciertas llaves primarias. En este caso pues se define una llave primaria a fuerza y las llaves foráneas que se hayan definido a través de las propiedades virtuales.
Lo que sí podemos notar acá es que en las columnas, por ejemplo, el nombre no tiene un límite, es un envarchar de tipo máximo. Inclusive en los posts vemos que los títulos es un envarchar de tipo máximo y el contenido es un envarchar de tipo máximo igualmente. Esto pues nos genera ciertas necesidades, en este caso definir a través de la metadata que está en Code First, a través de las data annotations o las anotaciones de datos, esas características. Lo que vamos a hacer es eliminar todo lo que tenemos en nuestra base de datos para volverlo a limpiar y volver a ejecutar de manera única lo que tenemos por acá. Vamos a copiar este script, vamos a ejecutarlo para acá. Vamos a pegarlas acá y vamos a proceder a limpiar y eliminar cada una de las tablas que tiene nuestra base de datos. Ok, listo, acá vamos a refrescar la base de datos y en este caso está vacío. Y la idea es que otra vez al ejecutarse cualquier tipo de sentencia a través de Code First, pues se vuelven a provisionar los objetos. Cerramos la aplicación de consola que lo que hacía era agregar un nuevo ítem, como ven acá, genera una entidad, la agrega a la base de datos y hace un query de todos los blocks y lo muestra por consola. En este caso vamos a ver las data annotations, no vamos a entrar en detalle en cada una, pero vamos a ver cómo se agregan. Se hace a través de propiedades que se definen a través de estos paréntesis cuadrados que vemos por acá. Le definimos que el block ID vaya a ser el key y podemos definir que los datos sean nulos o no sean nulos. Anteriormente todos los datos que no fuera la llave primaria podían ser nulos. En este caso, a través de esta propiedad, abrimos paréntesis cuadrado, colocamos la palabra definida como required y le decimos que el tamaño máximo es de 255. Vamos a hacer lo mismo con los posts, vamos a definir la llave primaria y vamos a definir que el campo de título sea requerido y que el tamaño máximo sea de 255 caracteres. E inclusive, como comentábamos, pueden haber otras propiedades, por ejemplo, cambiar el nombre de una columna o el tipo de dato. Que pues la idea es que no se fije solamente en este tipo de datos, sino que también se fije en el tipo de dato que coloquemos acá. En este caso no queremos que la columna se llame content, sino que se llame text content, perdón. Entonces se define en la propiedad columna y vamos a decir que el ID del block sea requerido. Entonces procedemos a ejecutar esto. Ingresamos el nombre del block. Él va a crear todos los objetos en la base de datos y vamos a notar ahora las diferencias con respecto a la vez anterior que lo habíamos ejecutado. Refrescamos la base de datos, vemos las tablas, pero si ingresamos al detalle, por ejemplo de los blocks, vemos que el nombre ahora no es un envarchar max, es un envarchar de 255 caracteres. Igualmente en post podemos ver que cambiaron ciertas cosas, por ejemplo el tipo de dato. El nombre de la columna se mapeó la propiedad o el atributo content hacia la columna text content y le cambió el tipo de dato que sea ntext. E inclusive cambió los tipos de datos nulos y no nulos. En este caso el título le dije que fuera requerido, es decir, que no pudiera ser nulo, igualmente el nombre del bloque. De esta forma, a través de las anotaciones de datos, que pues como vemos agregan a través de paréntesis cuadrados sobre cada uno de los atributos, podemos definir ciertas características de la base de datos. Esto se logra agregando estos dos librerías o DLLs que tenemos por acá, la que ya habíamos mencionado, Data Annotations y Data Annotations.schema. Con esta pequeña demostración terminamos este capítulo de Data Annotations en Code First. Espero que les haya servido y que pues haya quedado claro el tópico que estábamos tocando. Muchas gracias.